aquí estamos de regreso, amigos televidentes, en su segmento El Mundo de los Impuestos. Y aquí estamos viendo cómo en los impuestos, pues también la modernidad, la digitalización, también, pues sencillamente los impuestos, ¿verdad?, son un reflejo de todas esas actividades humanas, o están en todas esas actividades humanas, y como está la economía digital, pues lo próximo es el impuesto digital. Y esto a propósito de, primero, un reglamento, un borrador de reglamento que ha circulado desde hace unos meses con relación a los impuestos digitales y a las declaraciones de esta semana del director de Impuestos Internos con relación a que pronto pues ya va a ser validado por la consultoría jurídica ese reglamento que se encuentra en estudio. El impuesto digital, muchas personas dicen, ¿y qué es? ¿Y por qué ahora le vamos a poner impuestos a lo digital? Sencillamente las economías, imagínense empresas que hagan todas sus actividades de manera digital y no paguen impuestos. Y al lado de eso tienes otras empresas que trabajan en la economía tradicional y entonces pagan impuestos. Desde un punto de vista incluso de competencia de la justicia del sistema, pues lo justo es que esas empresas también contribuyan. Además del hecho de que esas empresas, pues muchas veces a nivel internacional hemos visto cómo utilizan mecanismos para pues tener finalmente su sede en lugares de baja o nula tributación y entonces pues escapar al sistema tributario ordinario de cada uno de los países. Sí, lo del pago de impuestos sería bueno desglosarlo por el hecho de que si es una empresa debidamente constituida, debe estar pagando, debe estar liquidando sus impuestos en base a las utilidades antes de bonificación e impuestos, naturalmente, pero debe estar calculando lo que es el impuesto sobre la renta. Tal vez el énfasis pudiera estar en los otros impuestos, como ese impuesto selectivo al consumo, que no creo que vaya a aplicar, pero sí el ITEVIS, que ha estado exento. También están las tarifas arancelarias, que o son cero o tienen un máximo de un 3%, Francisco Canaguante. Ustedes han traído un tema novedoso y realmente hay una figura que no la mencionaron. Mencionaron la empresa y la figura de los servicios digitales, pero no mencionaron al consumidor, que finalmente es un impuesto, si se grava, que incide directamente y se traslada al consumidor. Yo quiero aprovechar para invitar a los amigos televidentes a leer un artículo de Miguel Collado que está colgado en la página del CRES, que se refiere a la reforma fiscal integral, no por parte. Y aquí él reflexiona sobre ese punto y reflexiona también sobre la discrecionalidad. El exceso de discrecionalidad, comenta, no hace bien, desalienta la inversión extranjera, atenta contra la certidumbre y una serie más de razonamientos que formula. Y yo agregaría que donde sobreabunda la discrecionalidad, disminuye la transparencia. Y si queremos un proceso transparente de cumplimiento fiscal, debemos renunciar un poco al exceso de discrecionalidad. Manita. Sí, así es. La discrecionalidad siempre ha sido un tema y lo que se quiere, ¿verdad?, es un sistema más simple, más claro, donde pues el cumplimiento voluntario se aumente. Para volver al tema quizá de impuestos digitales con relación a lo que puede hacerse, hay dos formas que los países han visto para gravar impuestos, y a propósito del establecimiento permanente, si está o no está registrada en República Dominicana, hay muchas empresas que hablan de establecimiento permanente digital, muchos países,
donde se habla de eso y a través de eso pues cobran impuestos sobre la renta a las empresas, porque se entiende que hay una presencia en el país, pero una presencia digital, no una presencia física. Está registrada, domiciliada y registrada. Le exigen, pero a medida, porque tú entiendes que tiene una presencia. Es el caso, por ejemplo, de Google. Ese no es el caso del reglamento con relación, que ciertamente, como dice don Francisco, es con relación al ITEVIS, porque esa es la segunda opción que se tiene para grabar esas plataformas digitales. Hacerlo por impuestos indirectos, que tiene pues la ventaja de que es mucho más fácil a poner realmente a implementar. Pero sí, quizá un poco a título anecdótico, lo que ha pasado durante muchos años, menciono el ejemplo de Google, que fue muy conocido en Francia, que intentó pues exigir impuestos y duraron mucho tiempo en los tribunales, primero, antes de que existiera el impuesto GAFA, ¿verdad? Google, Amazon, Facebook y Apple en Francia. Pero primero hubo mucho litigio en los tribunales, y en los tribunales pues Google lo que decía es: yo no tengo establecimiento permanente aquí porque mis oficinas no están aquí. Luego, no, pero pueden firmar contratos. Pues vamos a sacar, los que firman los contratos tampoco se encuentran en territorio francés. Y vino mucho contencioso en los tribunales, hasta que finalmente, ya cuando estaban ante la Cour de Casación, se llegó a un acuerdo y pues Google aceptó pagar una serie de impuestos, y luego pues ha venido otra digamos, otra legislación con relación a eso, pero esto para ilustrar un poco cómo las plataformas digitales, pues por diferentes medios, pues sencillamente han escapado de esa tributación tradicional, y entonces pues la tributación ha tenido que dar, o tiene que dar, nuevas respuestas también para que una actividad económica pues también pueda ser gravada finalmente. Sí, y ahí yo quería añadir al punto mencionado por Francisco, que quizás también darle la oportunidad de que nos explique un poco a los amigos televidentes y radio escucha, es porque en alguna manera, de alguna forma, yo vi o interpreté que la DGI actualmente, trabajando en el reglamento para los impuestos de operaciones digitales, habla en cierta medida como que eso no estaba contemplado en el Código Tributario, y que de alguna manera el reglamento no debía ir a las cámaras legislativas, y habla ahí la de discrecionalidad. Yo siempre pienso que en materia de impuestos, la norma a nivel internacional es que todo gravamen debe ser aprobado en la legislación, en la legislatura, que es el poder legislativo el que tiene esa facultad. A nuestro humilde entender, todo lo otro es discrecional y a la larga puede terminar en inconstitucionalidad. Es así, y una cosa es el radio de acción de la Dirección de Impuestos Internos, que Juan Hernández lo catalogaba muy sencillo. Decía: yo lo que soy es un cobrador, a mí me llegan leyes para que ejecute un cobro. Bueno, no, tiene otras atribuciones conexas en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero una cosa es su radio de acción y otra es la discrecionalidad, que es la forma de aplicar ese radio de acción, la forma de aplicar las normas, de interpretar. O sea, debe haber una armonía en cuanto digamos, a la lectura de un artículo del código, de una norma, de un decreto, de una resolución. Y si dice que ese impuesto es un 18%, está claro que es un 18%, pero no es posible que en San Francisco de Macorís sea un 12%, en Romana sea un 14% y en Santo Domingo sea un 18%. No estoy diciendo que eso sucede literal, sino estoy tratando de ilustrar. La ley tributaria, igual que todas las leyes, tienen una letra y un espíritu. Y descubrir el espíritu del legislador es fundamental. Cuando se excede lo que quiso decir el legislador por interpretaciones momentáneas,
entonces se genera incertidumbre. Un tema, por ejemplo, muy puntual es el de la prescripción. El legislador ha previsto la prescripción a los 3 años para los contribuyentes que presentan declaración jurada de impuestos sobre la renta de manera regular, y para los que no declaran le extiende 2 años más la prescripción. Pero la misma ley establece que no hay obligatoriedad de guardar documentos por un periodo mayor a 10 años para mostrarlo a la administración. Entonces, ¿qué es lo que ha querido el legislador con esto? Garantizar la seguridad jurídica, la certeza del contribuyente y de la administración de que tienen un periodo para actuar y regular la determinación impositiva. Si no actuó en ese tiempo, ya ha perdido la facultad que le otorga el legislador para administrar, porque se convertirían en extemporáneos. Y estos son puntos que hay que armonizarlo entre el sistema que a veces le notifica al contribuyente obligaciones de hace 20 años o de hace 15 años, fuera de toda lógica, y esto pues está siendo cuestionado en cuanto al sistema se refiere. Yo no soy especialista en el área tecnológica, pero creo que hace bien la administración tributaria en conciliar la parte tecnológica con la parte operativa, porque muchas veces en una área de la administración un contribuyente está al día y en otra el sistema dice que está en mora. Y esto es un tema de mucha trascendencia para la certidumbre, la confianza en la administración y el cumplimiento tributario de manera oportuna. Así es, un tema de seguridad jurídica, un tema de certeza, realmente una buena invitación pues a conciliar ambos puntos, lo tecnológico con el derecho y el accionar de la administración. Con eso pues llegamos al final de Balance Financiero. Le agradecemos como siempre su fidelidad, los esperamos en una próxima edición y le paso la palabra a Hermógenes. Sí, bueno, ya usted ha despedido el programa, así lo hacemos nosotros también, deseándole tengan un feliz resto del día o la noche. Y lo más importante, amigos televidentes y radio escucha, recordar que la unión se llega siempre pensando en que el hermano merece mejor trato y merece la misma oportunidad que nosotros. La reforma tributaria está aplazada, no olvidada, o el pacto fiscal, como diría Hermógenes.